La noticia del día tiene que ver con el Consejo Extraordinario de Ministros que realizó el presidente de la República, Gustavo Petro, a través de todos los medios de comunicación. Consejo de Ministros que realmente ha generado muchas controversias en el país, reacciones políticas. Podría decir que no se necesitó de la oposición para poner al descubierto las falencias, los errores y equivocaciones del gobierno, sino que fue el mismo gobierno a través de sus ministros que se encargaron de mostrar los puntos débiles que ha tenido esta administración, al punto que el presidente de la República, Gustavo Petro, reconoció que su gobierno no ha cumplido, que solo un 15% de las promesas adquiridas en territorio con la comunidad se han logrado ejecutar, además del inconformismo que hay en el gabinete por la presencia de Armando Benedetti y Laura Sarabia. Podríamos de entrada resumir de esa manera el Consejo de Ministros que se transmitió a través de la televisión colombiana y de los medios de comunicación. Pero para apoyarme en un análisis, hemos invitado a estos micrófonos de Al Día Noticias al ex senador de la República, constitucionalista y analista político Ricaurte Lozada. También estamos con Luis Fernando Rosas, quien ha estado en posiciones del alto gobierno, ha trabajado con Gustavo Petro, lo conoce perfectamente, escritor y analista político. Estaremos esperando también en este diálogo y análisis a la periodista y analista Jenny Rodríguez. Iniciamos con el doctor Ricaute Lozada, que me llamó poderosamente la atención que anoche, al poco tiempo de haber terminado el Consejo de Ministros, por lo menos en la televisión de los canales privados, escribió una columna que tituló Siento dolor de patria con el denominado Consejo de Ministros. Y me llamó la atención porque recordemos que en estos micrófonos Ricaute Lozada invitó a votar por Gustavo Petro por el gobierno del cambio. Doctor Ricaute Lozada, bienvenido a los micrófonos de Al Día Noticias una vez más. ¿Y por qué este titular Siento dolor de patria? Don Didier, buenos días, gracias por la invitación. Me encanta estar invitosas a quien aprecio, admiro y respeto mucho. Mire, lo primero, nuestros. Lo segundo, Siento dificultades en su comunicación, doctor Ricaute. Voy a intentar hablar con Luis Fernando Rosas, a ver si nos copia mejor. No sé si ustedes me están copiando también entrecortado. Puede ser la señal del... usted bien recuerda que no solamente le hice campaña. Doctor Rosas, buenos días. Buen día y una para usted y su audiencia, John Didier, mi admiración y aprecio por el doctor Ricaute Lozada. Ah, bueno, usted sí lo escucho muy bien. ¿Usted me escucha bien también? Perfecto. Lo escucho muy bien, lo escucho muy bien. Ah, bueno, entonces vamos a ver qué pasa con el internet del doctor Ricaute Lozada. Doctor Ricaute, volvemos con usted a ver si de pronto ya se ha afinado un poco la señal de su transmisión en este análisis para el día noticias. ¿Está mejor el sonido ahí, John Didier? Bueno, ahí ya lo escucho bien. Sí, señor, ahí ya lo escucho bien. Se me... Bueno, lo primero, decía que yo no solamente voté por el presidente Petro, sino que le hice una intensa campaña porque tenía la aspiración de que se hicieran unos cambios tan necesarios que requiere este país. Bajo esa premisa, siento desilusión y dolor de patria. Lo que vi ayer es simplemente un desastre. Eso no se puede llamar Consejo de Ministros, donde el señor presidente habla unas 2 horas de lo divino y de lo humano, pero no con relación a los problemas del país. Un Consejo de Ministros es justamente para tocar
y decidir sobre los grandes temas nacionales. Es como una especie de fenómeno distractor. Eso se puede interpretar, John Didier y Luis Fernando, de muy distintas maneras, pero hay una. El señor presidente de la República se inventa una serie de mecanismos de distracción del país para intentar lavarse las manos. ¿Cómo así que culpa a los ministros de que su gobierno no ha cumplido, sino en una mínima parte, cuando el señor presidente es la persona que los nombra? Y es que el señor presidente, digámoslo con mucha claridad, eh, y no voy a exagerar lo más mínimo, no hace equipo ni con su propio equipo, porque no lo coordina, porque al señor presidente de la República no le puede quedar tiempo sino para echar discursos sobre tantas cosas, entre otras con muchas imprecisiones. ¿Cómo así que dijo que a Bolívar lo habían asesinado? Y no le queda tiempo sino de mandar mensajes por X. Entonces, es un gobierno que está absolutamente descoordinado en medio de tantos problemas, generando una inmensa polarización, y eso se vio reflejado en el día de ayer. Pero hay otra cosa más. Yo creo que en el fondo esto pudo tener un propósito, y es empezar a lanzar unas candidaturas presidenciales disfrazadas, porque no me cabe duda de que eso debió tener algún tipo de preparación en razón a las expresiones de tres personas que pueden ser candidatos presidenciales. Dejo ahí por ahora para no quitarle mucho tiempo a lo que será una brillante exposición de Luis Fernando Rosas, y por supuesto para, con ese panorama general, hacer algunas elucubraciones y consideraciones. En todo caso, lo que sigue generando el señor presidente es un gran desconcierto, y no exagero al decir que lo que tiene que hacer o tendría que hacer el señor presidente es ponerse a gobernar, porque es que el gobierno es muy escaso. Él echa discursos, hace propuestas, habla de lo divino y de lo humano, pero como dice nuestro pueblo, del dicho al hecho hay mucho trecho. Bueno, dice Ricaute Lozada, ya volvemos con usted, doctor Ricaute, vamos con Luis Fernando Rosas, quien conoce a Gustavo Petro, ha trabajado con el hoy presidente. Dice Ricaute, lo que vi ayer fue un desastre y aquí no ha habido gobierno. Y también toca usted un punto, doctor Ricaute, que a mí también me ha llamado la atención, es qué intencionalidad tendría esto detrás, este Consejo de Ministros televisado, donde seguramente estaban autorizados para expresar sus inconformidades sobre Benedetti y Laura. No creo que esto haya sido coincidencial. Puede ser que esto esté libreteado y estemos ante una situación que busca un efecto, una jugada de ajedrez, una carambola, en la que se podría estar buscando el lanzamiento del quién continuará con este proyecto progresista. Pero ¿qué lectura le da Luis Fernando Rosas a lo ocurrido ayer? Bienvenido. Un cordial saludo y nuevamente mis respetos y aprecio al doctor Ricaute Lozada. A mí me parece que este Consejo de Ministros estuvo equivocado. Me parece que hay un gabinete de muy bajo perfil. Petro no da puntada sin dedal, Petro es muy inteligente, pero la verdad, poner un gobierno en lo que vimos ayer, que sus funcionarios choquen de esa manera cuando los consejos de ministros son políticas de Estado.
Y esas políticas de Estado y de gobierno, bueno, son más de gobierno que de Estado. Esas políticas de gobierno tienen muchos temas reservados. El tema de la relación con Trump, el tema de los cultivos ilícitos, el tema de Panamá, el tema clave de la migración. Y son temas que requieren una estrategia. Y aquí lo que les están dando es armas a la oposición, armas que la oposición ni siquiera tiene que hablar ya. Ujú. Ya quedándose, es que la propia oposición está dentro del gobierno. Y eso no puede ser así. Eso no puede ser así. Unos ministros que, la verdad, dan para jefe de unidad de unos ministerios, pero no para ser ministros. La señora Laura Sarabia le está haciendo un gravísimo daño a este gobierno. Con el doctor Ricaute, con muchísimos colombianos, hemos promocionado, y él como uno de los grandes cerebros constitucionales de Colombia, ayer lo dijo el presidente, lo repitió 4 veces, es que Benedetti necesita una segunda oportunidad, claro. Hace muchísimos meses, organizaciones sociales, congresistas, hasta candidatos presidenciales, presentamos una propuesta al gobierno de segundas oportunidades. ¿Por qué? Porque observamos que como va ese gran derrotero del gobierno que llama la paz total está equivocado. Y la única salida es incluirlos a todos, John Didier, sin odios, al uribismo, hagamos un gran pacto de país. Pero no lo entendieron. Hoy esto en el Congreso va supremamente bien, porque tienen visión política. Aquí tenemos un poco de gente que no sabe dónde está parada y con unos temas gravísimos frente a la situación del país, donde el tema central va a ser la seguridad, en donde lo que dijo ayer el ministro es que no he podido entrar al plateado porque no hay unidad del gobierno, por favor. O lo que dice la vicepresidenta, ¿para qué es vicepresidenta? Usted fue elegida, doctora Francia Márquez. Usted es la jefe de la señora, la subjefe, digámoslo así, la señora. Ay, es que me estáis respetando. ¿Dónde está la autoridad del gobierno? La autoridad. Es que a mí me irrespeta. Mire las declaraciones de funcionarios de este gobierno que estuvieron allí y que previeron estas circunstancias. En conclusión, me pareció equivocado y el gobierno con mayor atención a que replanteen los consejos de ministros, no lo hagan públicos, porque hay política nacional, hay política para presentarla en unos funcionarios que ni siquiera cumplen requisitos para su cargo. El doctor Gustavo Bolívar es muy valioso, no cumple requisitos para su cargo. Es que la ley es la ley. Uno no puede llevar a personas que no tengan los requisitos legales y constitucionales a ocupar cargos. Muy valiosa la doctora Laura Sarabia, pero canciller de la República, por favor. Ya la Cancillería está a nivel de una inspección de policía. Entonces, este es un planteamiento respetable, respetuoso, pero a la vez con mucho criterio y carácter e independencia, porque no hago parte de este gobierno en nada, por la razón de todo esto que ha sucedido y persecuciones de mafias. Razón, me parece que este año y medio le están dando toda la posibilidad a la oposición o a un centro en Colombia para ganar la presidencia de la República. Así pasa el candidato del doctor Petro en la segunda vuelta porque tienen infraestructura, tienen gobierno, pero como van, así no es. Doctor Rosas, usted también, cabe aclarar, votó e invitó a votar por Gustavo Petro. ¿Se siente decepcionado, como lo ha dicho Ricaute Lozada? Pues yo no pude votar porque me impidieron ese derecho. Me lo impidieron unas mafias en el departamento de Caldas. Yo estuve al margen de todo el proceso político. Lo acompañé en la alcaldía de Bogotá. Fui candidato a la alcaldía de Bogotá y renuncié a favor de él. Ocupé el cargo de director del Instituto de Turismo. Pero acuérdense que también renuncié con la tesis La paz es con todos. ¿Por qué? En ese momento iniciamos unos diálogos con Álvaro Uribe. ¿Para qué? Para hacer un proceso de diálogo en torno al proceso de paz de Colombia. Cuando le dijimos a Uribe, ¿qué usted al proceso de paz? Y no fue así. Tuve un sacrificio personal, porque fui uno de los mejores funcionarios, pues, la experiencia que uno ha tenido en tantos cargos en este país. Pero la verdad es que sí me siento
decepcionado. No digo que no por Colombia apoyaría lo que pueda respaldar de este gobierno ante los ciudadanos y la opinión pública, pero esos conceptos recomiendo no hacer. Lo que vivió ayer el país no es lógico. Ver ministros enfrentados Mire, le voy a contar un ejemplo. Me encontré en el encuentro de la Corte Constitucional en Manizales, porque el doctor Petro dio la orden de avanzar en las segundas oportunidades y la señora Laura Sarabia lo frenó. Hablé con ella en Manizales, le dije, ¿cómo estás? Yo soy, ay, doctor Rosas, usted es muy conocido, tal, bueno, te doy, sí, llámeme, que es orden del presidente. Y me dio un teléfono falso. ¿Qué es eso? ¿Qué es ese irrespeto? O un teléfono que nunca contestan después de que hay una orden presidencial. Entonces, ¿a qué nos estamos enfrentando? A funcionarios irresponsables, mediocres, que le dan a las personas teléfonos chimbos, perdóneme la expresión, cuando las órdenes provienen directamente del presidente. Entonces, ¿dónde están cumpliendo las órdenes? Está muy mal rodeado el presidente Petro. Sí. Dentro de todo lo que se ha dicho en el marco de este gobierno, se me ha quedado una afirmación de Juan Manuel Galán, ex candidato presidencial, quien llegó a decir en el transcurso de lo que va de la administración que si a Gustavo Petro no le interesa el gobierno, no le interesa administrar, que a él lo que le interesa es el poder. Incluso hay algunas reacciones de las que se han conocido en las últimas horas por el discurso, por el tema del Consejo de Ministros sorpresivo del gabinete. Ha dicho, por ejemplo, Juan Carlos Flores, exconcejal de Bogotá e historiador, dice él, lo que le pasa a Petro es de extrema gravedad para Colombia. Es una brújula enloquecida que no marca ya ningún norte. Se convirtió en una mezcla extraña de Joker y Cantinflas, que no puede liberarse del chantaje de Sarabia y Benedetti. Su presidencia perdió ya toda legitimidad. Y destaco una segunda redacción, porque hay demasiadas, no nos alcanzaría el tiempo para registrarla todas. Una del exministro de Salud y de Educación de Petro, Alejandro Gaviria, dice, no hay gobierno porque al presidente no le interesa. Nunca leyó el plan de desarrollo, por ejemplo, desprecia la administración pública. Como lo muestra este Consejo de Ministros, el gobierno es una puesta en escena para Petro, un instrumento de culto a su personalidad. Entonces, doctor Ricaute y doctor Rosas, nos quedamos en que es que al gobierno, al presidente no le interesa gobernar y por eso usted, doctor Ricaute, no ve gobierno por ahora. John Didier, es que el presidente nunca ha aprendido a gobernar. Yo tenía la esperanza de que la experiencia de la alcaldía de Bogotá, que no fue buena, le hubiera hecho aprender a entender el Estado y a ejercer el gobierno. Ahora, las afirmaciones de Galán que usted menciona, yo creo que él tiene razón. A él le gusta ejercer el poder, pero no gobernar, pero es que se le olvida que para ejercer el poder siendo presidente tiene que gobernar. Es increíble y por eso dije que causa dolor de patria que frente a un país con inmensos problemas que siempre los ha tenido, pero ahora agravados a n potencia, porque lo que hay es una sensación de completa incertidumbre. Mire, yo he propuesto en uno de mis libros, en Los Errores del 91, he propuesto algo que ya lo habían propuesto en el pasado. Si este país hiciera las grandes reformas que todavía no ha hecho y que son en varios campos, en materia de descentralización, por ejemplo, en materia de régimen político. Solamente me refiero a este tema por la coyuntura que estamos viviendo. Si el país hubiera hecho el tránsito como debe hacerlo, de un régimen presidencial a un régimen parlamentario, hace rato
que el presidente Petro hubiera salido constitucionalmente del gobierno. Tenemos que, los colombianos, hacerle caer en cuenta al presidente Petro y al gobierno que no escucha, porque es que es increíble. Yo nunca había escuchado prácticamente completo, me gasté un jurgo de tiempo ayer escuchando tantas divagaciones del señor presidente. Y yo decía, ¿cómo diablos un presidente de la República convoca a sus principales colaboradores para hablar de lo divino y del humano desacertado en muchos casos, y no se ocupa de los problemas del país y sobre todo comete el error que de pronto para él no es un error, sino una estrategia política de hacer que este Consejo de Ministros, mal llamado porque no fue Consejo de Ministros, y en eso coincido en muchas cosas con Luis Fernando Rosas, cómo es que hace televisar y cómo es que todos los medios, yo me sorprendí cuando entré a unos canales nacionales y estaban transmitiendo el Consejo de Ministros. Dije, ¿cómo es esto que el propio presidente, a través de una alocución que llama una alocución presidencial, ordena que el llamado Consejo de Ministros sea transmitido cuando hay una serie de divagaciones y de contradicciones? Eso es ponerse un tiro en el pie y como dijo Luis Fernando Rosas, y lo advirtió John Didier comenzando esta charla, pues es que la oposición le quitó el espacio a la oposición porque él mismo se está haciendo la oposición. Es increíble. Con cualquier interpretación que se le dé a esto que está pasando no solamente ayer, sino durante todos estos días. Miren, yo dije una cosa cuando vino el problema de la metida de patas con Estados Unidos, con Trump. Advertí una cosa, dije, por supuesto que hay que defender los derechos humanos y la dignidad humana. Ha debido, mediante los medios diplomáticos de relaciones exteriores, de política exterior, decirle, señor Trump, usted no puede devolvernos a los colombianos violándoles derechos elementales, pero por supuesto que después de que los dos aviones habían despegado y que estaban dadas las autorizaciones, ¿cómo es que a las 3 de la mañana el señor presidente de la República echa para atrás la llegada de los colombianos? En ese momento dije, este es un fenómeno distractor que utiliza el señor presidente para tapar todo el problema tan grave que hay en el Catatumbo. Y no me cabe duda que de alguna manera tenía razón, porque ustedes recordarán que durante los días siguientes se olvidó de los medios prácticamente el problema del Catatumbo y se centró en el problema con Estados Unidos, que era de suyo inmensamente grave. Ahora, cuando sucede este otro hecho, yo creo que no podríamos seguir hablando de fenómeno distractor, pero también lo tiene porque entiendo que van en unos 60.000 los desplazados en el Catatumbo y que el problema del orden público en Arauca y en muchos sitios de este país es inmenso. Entonces, en vez de dedicarse a ponerle coto a tantos problemas que hay, el señor presidente sigue divagando y sigue sin dirigir el gobierno. Eso es muy grave y que esta experiencia nos sirva porque nos toca aguantárnoslo
hasta el año entrante. Y como alguien decía, creo que era John Didier, sí, él va a tener a su candidato cualquiera que sea porque tiene el poder del Estado, tiene el presupuesto del Estado y con seguridad que su candidato a la presidencia de la República va a estar en segunda vuelta. Pero ojalá que este país y los líderes políticos tengan la capacidad de unirse, de converger. Esto tiene un grave problema, John Didier, oyentes, Luis Fernando, y es que del fracaso, porque es que el presidente Petro está hundiendo a la izquierda democrática tan necesaria en este país, pero ahora corremos el riesgo de un bandazo hacia el lado de la extrema derecha, también absolutamente inconveniente para este país. Yo creo que el país necesita desde ya una gran convergencia en torno de una candidata o de un candidato que una al país y que recupere. Va a ser muy difícil recuperar tanto terreno perdido, pero hay que hacerlo. Termino por ahora con esto. Tan convencido estaba yo de la necesidad y sigo convencido de la necesidad, John Didier, de unos cambios que al comienzo de este gobierno promocioné un foro con un gran éxito, un simposio sobre la paz total y advertí desde entonces, ese es un proyecto extraordinario, pero como veía que no se configuraban los elementos para que eso llegara a un buen término, hablé de un imposible transitorio. No me equivoqué y es una lástima que no me haya equivocado porque es que la improvisación, la falta de planeación que tiene el gobierno en todos los campos es muy grande. El presidente individualmente no se reúne con sus ministros y sus principales colaboradores. Les echa la culpa de sus errores a ellos cuando él es el que los ha puesto en el sitio. El panorama es bien preocupante, pero esa preocupación hay que llevarla a unos términos en los cuales el país sea consciente de que de este atolladero debe salir y para eso debe prepararse. Bueno, nos quedan 7 minutos, nos indica la plataforma para poder cerrar ideas y voy en este caso con Luis Fernando Rosas para preguntarle si él que ha tenido la oportunidad de trabajar con Gustavo Petro cuando fue alcalde, que ha sido cercano a Gustavo Petro, que lo considera un hombre inteligente, que sabe comunicar muy bien, si ve que realmente al presidente no le interesa gobernar, sino que le interesa el poder. ¿Qué nos puede decir frente a esa afirmación, doctor Rosas? Pues a ver, yo lo que estoy viendo es que Petro quiere ser un líder internacional al confrontar con Trump y que va a seguir el tema distractivo, va a ser Trump, Petro, para posicionarse después como un gran líder internacional y de pronto abandonando los temas nacionales, que sería complejo. ¿Y para qué quiere ser líder internacional? ¿Y eso qué le deja? ¿Ser secretario de la OEA? ¿Qué busca? No, no, más que eso es un reconocimiento internacional, especialmente en los países, en los países cuyos gobiernos son de izquierda, que lo han venido respaldando. O Eso sea, es lo que yo observo, puedo estar equivocado. es un asunto de ego. Quiero brillar. Sí, es un tema personal, Ok. es un tema personal. Eh, a mí lo que me preocupa es que mucho funcionario se está, como dicen los corruptos, se está despachando. Por ejemplo, qué bueno saber cómo se manejaron las 5G en el Ministerio de las TIC. A mí me dice que el ministro Liscano está tapado de plata. Con razón en Caldas ganan las elecciones, en mi departamento. Enfrentarlo a él es muy difícil. Entonces, ¿por qué? Porque además no es de esa esencia. Entonces se despacharon en puestos y en contratos. Doctor Liscano, ¿verdad que usted está muy rico? Y eso está pasando con muchos funcionarios de este gobierno. La forma como se está manejando Finagro. Me parece que allí necesitamos hacer una evaluación.
cómo se contrató a la empresa de vigilancia en Finagro, cómo se está contratando en algunas entidades del Estado. Por ejemplo, el doctor Cristo, que se sentía candidato presidencial, pues ¿cómo va a salir con esa bandera el doctor Cristo cuando él es más santista que petrista? Entonces, ¿cómo se siente el doctor Santos cuando dice, yo no hago parte del gobierno de Petro, pues tiene sus alfiles? O ahí no está el embajador de Colombia en Brasil. ¿Sí? Entonces no han tenido una posición, o el señor Prada, que debe esperar sus cuestionamientos sobre el manejo del SENA, Ujú. que le hizo cometer inmensos errores, porque no eran de allí, eran infiltrados. Mire, lo que sucedió, doctor Ricaute, fue que cuando ganó Petro, la política tradicional hizo un acuerdo para bloquear a la gente de Petro. Ojo, ojo con esto, John Digger. Y se reunieron Roy Barreras, Mauricio Vizcano, Benedetti, Velasco. Cristo no había todavía entrado, pero todas esas aproximaciones hicieron un pacto y bloquearon a la gente de Petro. En la segunda instancia entra la gente de Petro, pero mucha gente del santismo, porque es el santismo que el que está gobernando, ¿sí? Hace entonces que ejerzan una influencia total y bloquearon a los líderes que apoyaron a Petro. De todos los sectores políticos liberales, conservadores, independientes, le cerraron las puertas y una de esas estrategias fue la señora doctor Ricaute Laura Sarabia y con la dirección de Benedetti y de Roy Barreras. Entonces hicieron ese acuerdo para despacharse y para bloquear a la gente. Un día me visitó una persona muy cercana y me dijo, doctor Rosas, el gobierno está pensando que usted sea ministro, porque yo fui uno de los mejores funcionarios en la alcaldía. Pero recuérdese, doctor Ricardo y John Digger, que yo renuncié a favor de Oscar Iván Zuluaga. Entonces, eso a mí me lo cobran. ¿Pero por qué? Porque queríamos que Uribe entrara al proceso de paz, doctor Ricardo y John Digger, porque esto hay que hacerlo con los adversarios. Esa ha sido su tesis también, doctor Ricardo Lozada. Hay que unir al país, con todos, sin exclusiones. Entonces me vieron a mí ese dogmatismo enfermizo de izquierda, que yo era un infiltrado. No, y yo fui y le dije a Petro, presidente, esto hay que hacer un proceso de paz con Uribe y con lo que representan los otros sectores en la alcaldía, o busquemos un tema, pero no fue visto así por el dogmatismo. Algo que está manejando hoy la política, doctor Ricardo, es el odio de izquierda y de derecha, que usted lo ha dicho muy bien. Doctor Estoy Rojas, aterrado del sentimiento. nos quedan 2 minutos, No, pero por más que hayan intentado bloquear al petrismo, son muchas las equivocaciones que nacen del presidente de la República. Hay muchos errores y muchas inconsistencias y como dice el doctor Ricaute, ¿a qué horas vamos a corregir todo el retraso de las equivocaciones que se han cometido en este gobierno en materia de salud, en materia de energías, por ejemplo, en materia de recursos, cómo se han ido marchitando el recaudo que hace la DIAN y en el sector económico? Entonces, sí, son una de las teorías que usted plantea y pues tendrá su validez y su hipótesis en el sentido de que pues fue víctima de pronto de un entrampamiento, podríamos llamarlo, si le estoy entendiendo bien, por parte de la clase política tradicional. Pero es que, como dice el doctor Ricaute, y tomo, me apoyo en ese, es que el líder, el capitán de este barco es el presidente Gustavo Petro. Y si él ve que algunos sectores no le están funcionando, pues simplemente tiene que hacer los cambios. Comunicarse, ¿qué tiene que ver el entrampamiento con que el presidente no le conteste las llamadas a los ministros? ¿Cómo se puede hacer seguimiento a un proyecto si no hay vigilancia, veeduría, si me están cumpliendo o no me están cumpliendo? Entonces, ahí es cuando se sorprende todo el mundo, donde el propio presidente reconoce y dice, no hemos cumplido. Bueno, infortunadamente el tiempo se nos agotó. Yo creo que quedan muchas cosas por decir. Valoro mucho lo expuesto aquí por el doctor Ricaute, a quien aprecio, al igual que al doctor Luis Fernando Rosas, de muchos años de conocernos, también lo aprecio muchísimo. Gracias por sus valoraciones, análisis y conceptos entregados en estos micrófonos de Al Día Noticias. Se nos agotó el tiempo. Muchas gracias, doctor Ricaute. Muchas gracias a usted por la invitación, John Didier, y un saludo especial para Luis Fernando.
Doctor Luis Abrazo. Fernando, muchas y para gracias. sus oyentes. Gracias, doctor Luis Un Fernando. abrazo al doctor Ricaute, mi admiración, y usted, gran periodista. Tenemos que vernos en Sevilla, querido John Dee. Bueno, señor. Gracias al doctor Ricardo Abrazo. Lozada, Luis Fernando Rosas. Yo soy John Didier Rodríguez en Al Día Noticias.